Hola. Hola. Ay, se unieron los hongos de Argentina. A ver. Esto, ¿cómo era para invitar? Ahí va. Hola, bienvenidos a todos y a todas a esta conversación. Estoy muy feliz que hoy se suman. A ver, ahí. ¿Estoy agregando? ¿O no estoy agregando? Perdón, ¿eh? Ahí va. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta hermosa conversación que tenemos con Francisco Cujar de Hongos Argentina. Creo que ahí está apareciendo. Ay, llegan hongos de Necochea, hongos de todas partes. Ay, qué felicidad. Eh, la verdad es que tengo que contar, empiezo a contar, voy a empezar a hablar de mí, pero eh, yo desde la biología nunca, yo, hola Francisco, Hola, ¿cómo va? bien, vos. Bien, tenía la cámara dada vuelta, siempre hago lo mismo. Llamé a la pantalla de la computadora, pero soy un desastre con Claro, sí, los... yo Con los... veía que una cosa medio rara, pero dije, bueno, ¿será que...? Uy, mira, y a mí se me cayó el teléfono. Bueno, bienvenidos a esta conversación. Tenemos a Francisco, perdón, Francisco Cujar. ¿Cujar? Cujar. Te pregunté por teléfono y ya me olvidé. Qué Cuja, barbaridad. Cuja. Francisco es biólogo, es estudioso de los hongos desde tu doctorado o desde antes. No, los descubrí en el doctorado. Yo había estudiado biología y había aprendido de hongos, pero en un momento apareció la oportunidad de hacer mi doctorado en la UBA. A mí me interesaban mucho las clasificaciones de los seres vivos y bueno, aparecieron algunos honguitos nuevos, me llamaron para ver si quería trabajar en eso y en realidad hice el doctorado con una cuestión muy biotecnológica, que es la aplicación de algunos hongos a la bioremediación, cómo hacer para que degraden contaminantes. Claro. Y en el marco de toda esa investigación fue que me empecé a enamorar más de los hongos y a descubrir todo este mundo increíble. Así que, no, fui grande, tenía ya como 28 años cuando empecé con los hongos. O sea que nunca es tarde para enamorarse de los hongos. No, 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 aparte sabemos eso nos llama mucho la atención, hay gente que conoce a una edad más avanzada, hay micólogos muy famosos que han encontrado los hongos a los 40 años y se han enganchado y han hecho grandes contribuciones con la ciencia, o sea que no, los hongos nos están esperando ahí para cuando queramos meternos con ellos. Yo lo que siento del mundo de los hongos y desde de mirarlo como, bueno, lo que empecé a contar antes de que llegaras, que no llegué, es que, bueno, yo estudié biología también y en la carrera de biología, en la UBA, en exactas, eh, los hongos que ves, así como de base, es en botánica, en introducción a la botánica. Entonces es como medio raro, entraste a la carrera, como probablemente con un montón de ilusiones de cómo va a ser, tenés introducción a la botánica, que en mi época, bueno, yo creo que ahora es un poco más ágil la materia de introducción a la botánica, pero en mi época, no sé, a mí me había parecido medio bodrio. Entonces, como lo que vi de hongos era como, bueno, me voy a aprender de vida este ciclo de memoria, este ciclo de vida, que es un quilombo, y después nunca más, desde la biología, como vi nada de hongos, hasta que Claro. empecé a, Vos sabés que yo fui materia, yo fui docente, era ayudante de la materia cuando hacía el doctorado, era ayudante de introducción a la botánica en la UBA, y era un bodrio todavía, no sé si, ah, o sea, sí, pero la botánica es maravillosa y los docentes que hay son maravillosos. sí, Tal sí. vez por una cuestión organizativa, se hace un poco difícil Ay, las estructuras, nomenclatura, así, al mundo de los productivo y y es que, fructífero engancharse desde algo que a uno le llame la atención, porque tienen todas estas cosas maravillosas los hongos, todo esto que hacen
en la naturaleza con los compuestos químicos. Los ciclos de vida no son, o sea, los ciclos de vida son importantes y nos interesan cuando tenemos un motivo. Pero esto me parece que es un problema en general que ustedes seguro lo saben mucho mejor en toda la enseñanza de las ciencias, que aprendemos los fundamentos, o sea, aprendemos los nombres y no sabemos muy bien para qué los estamos aprendiendo. En vez de partir del problema y de todas las preguntas que podemos tener, ¿no? Para meternos de lleno. Sí, totalmente. Bueno, me da gracia que acá Hongos de Necochea dice que no son plantas, tal cual. Y entonces, sé que acá en esta de conversación estamos teniendo muchos fungiamantes, pero me gustaría que quizás cuentes como qué es un hongo, como qué es, si podés como resumirlo en una, no sé. Bueno, los hongos son seres vivos que por su organización particular se han clasificado como plantas y en un principio, bueno, lo que nos decía esta clasificación es que no se mueven particularmente, salvo algunos estadios de vida de algunos hongos que tienen células flageladas que pueden nadar, no se mueven, tienen una pared celular, eso restringe también mucho la forma, el crecimiento, no realizan, a diferencia de las plantas, no realizan, de la mayoría de las plantas, tengo que decir, no realizan fotosíntesis, por lo que degradan nutrientes. Y bueno, si uno los quiere definir morfológicamente, uno puede decir todas estas cosas. Las células se organizan en trencitos, o sea, son filamentos, se llaman hifas. Podemos decir esto de la fotosíntesis, podemos decir que la mayoría de ellos tienen quitina, que es un compuesto que les da eh, ciertas propiedades a la pared celular, pero hay algo que es mucho más interesante y que me parece que dado el que tiene la organización de ustedes, es interesante profundizar un poco en estas cosas. Desde que Darwin plantea la teoría de la evolución, hay una recomendación implícita en sus textos que tiene que ver con las clasificaciones, y es que los seres vivos se clasifican por su parentesco. Entonces, la definición de los grupos de seres vivos hoy en día, en la biología moderna, tiene que ver con el ancestro común. Claro. Los hongos están emparentados entre sí. Entonces, Ujú. podemos, todo organismo que esté más emparentado con un champiñón que con un animal, por ejemplo, va a ser un hongo, ¿sí? Claro, Estricto, porque siempre en las clases de biología uno dice el hongo es todo lo que tiene quitina, es todo lo que tiene hifas, y vemos que hay hongos que no tienen tanta quitina, hay claro, hongos que no más, como las levaduras, ¿sí? Lo claro, que la cerveza, son unicelulares. Y decimos, bueno, son como plantas, pero no hacen fotosíntesis. Pero hay plantas que no hacen fotosíntesis, ¿sí? Las plantas parásitas. claro. Y no pueden ser hongos. Entonces, la gran definición es filogenética, es el parentesco. Los hongos son un grupo de seres emparentados entre sí que forman un reino. Esa sería la definición que a mí más me gusta. Bien, muy lindo. Y a nivel, a nivel como de la fascinación, ¿no? Porque también hay mucho de la fascinación. Creo que, no sé si las plantas o los animales o cualquier otro reino genera tanta fascinación y también de alguna forma algo como, como desde la academia, es como si es como mi sensación, ¿eh? No sé, quiero que vos me digas si te parece o que no. Pero tengo como la sensación, así como decías, que hay como gente que, micólogos que entraron, no sé, micólogos que entraron a la micología a los 40 y lograron grandes desarrollos, grandes descubrimientos. Puede ser que sea como de alguna forma una de las ramas de la biología, el estudio, bueno, la micología, que acepta como curiosos mucho más que, no sé, que quizás como diría no sé, la biología molecular, ponele, o mismo la ecología, quizás la ecología más dura en sí misma, me pregunto, no sé, como, ¿qué Y hay estoy ahí? totalmente de acuerdo con lo que decís. Los hongos tienen una cosa misteriosa que ha fascinado a la humanidad, pero desde tiempos remotos, y tiene que ver con que, bueno, las plantas las vemos siempre ahí, los animales en general los vemos,
Y los hongos tienen esta cosa, en realidad no sabemos por qué, y hay textos muy interesantes escritos sobre el misterio que le han provocado a la humanidad los hongos. Pero el hecho de que aparezcan todas estas formas raras que surjan en una noche, Claro. que antes todavía están, que tienen esos colores increíbles, que tienen esos efectos que pueden ser mortales, pueden ser alucinógenos, eh, O pueden ser, eso... o pueden ser de ricos, digo también. Perdón. Pero todo esto que ocurre, ¿qué hago? ¿Lo como? ¿Me muero? ¿O es rico? Y, y a su vez las formas raras, formas que han tenido que ver, se han interpretado, sabemos positivamente que se han interpretado a lo largo de la prehistoria como formas relativas a órganos sexuales humanos. Hay muchas religiones que los han relacionado con esto, y por esto con cosas misteriosas, sumado a esas propiedades químicas que afectan el cerebro, han hecho que la humanidad se fascine. Creo que a todos nos fascina, por ejemplo, el tema este de los anillos de bruja, ¿viste? Cuando salen en círculo los hongos. Sí, Porque el círculo, que ahora lo vemos en cualquier cosa tecnológica, en la antigüedad no era fácil ver un círculo en la naturaleza, salvo en el cielo, ¿no? claro, Era sí. un círculo perfecto de la noche a la mañana. Eso se ve muy distribuido en la cultura humana, como eso provocó como una curiosidad muy grande. Entonces los hongos tienen estas cosas, salen en todos lados, tienen lo misterioso, tienen lo asqueroso. A nosotros nos llama mucho la atención cómo hay gente que les tiene mucho asco. Hay gente, la otra vez nos llegaba un mensaje de una persona, una chica que lo encontró en una maceta en la casa y decía, ¿qué significa esto? Que soy una sucia, me siento como sucia por tener esto. Y como digo, qué increíble que provoquen esos sentimientos como de fascinación. Así que creo que sí, que tenés razón en esto que decís, son algo que ha pasado a la humanidad, que lo sigue haciendo y que sorprende mucho más que los otros. Ahí me parece que perdí tu Ahora que no sé si contacto, se no está te, cortando, no te escucho. ahora te volví a escuchar yo, pero no sé si vos estás ahí o no. Yo. Listo. Sí, sí, totalmente. Bueno, también es como, o sea, como toda cosa que es misteriosa y aparece así medio, bueno, hay como una mala fama, ¿no? También de, bueno, de las cosas cuando se van degradando, que aparecen hongos, que en realidad también es una de sus, es como uno de sus superpoderes, ¿no? Como una de esas cosas maravillosas que sin los hongos, ¿qué sería? ¿Qué sería de la vida sin los hongos? Como me ponía a pensar el otro día cuando estaba, bueno, no sé, pensando en esta conversación que íbamos a tener y me imaginaba como, no sé, qué pasaría como medio ciencia ficción si de repente, porque justo, no sé, algún compuesto pesticida que largaron mata a una gran proporción de los hongos de la Tierra. ¿Estamos fritos o no? Y, O sea, ¿qué funciones tienen los hongos en nuestro ecosistema? bueno, los hongos son los grandes degradadores de la naturaleza, y esto que me gustó lo que dijiste, esto de la mala fama, porque nosotros estamos acostumbrados a relacionar lo positivo con construir. La persona interesante es la que pudo construir una familia, una casa, todo, muchas cosas. Y en realidad destruir también tiene un mérito, porque en realidad en la naturaleza hay que poder degradar toda esa materia que se va apilando, porque si no, no habría más vida. Si todo el carbono que se produce fuera a parar a los árboles, y los Ujú. árboles esos lo transforman en madera, habría pilas de madera en los bosques y no se podría transformar en nada de eso, no podría seguir la vida. De Claro. hecho, hay algo muy, y es que ahora se sabe desde el 2014, hay un trabajo muy interesante que demostró que todo el carbón que encontramos, el carbón mineral, viste que el carbón mineral viene de la madera que se Ujú. apiló Sí, sí. eh, durante el carbonífero, ¿no? De la época de la era paleozoica. eh, a nosotros ahora nos dicen que
en la escuela muchas veces nos dicen que en ese momento la madera se transformó en carbón por unas condiciones de falta de oxígeno, quedó sepultada en el barro, y ahora se sabe que es porque los hongos degradadores de madera, los más importantes, no habían aparecido. Ah, El mirá, día que los hongos deja de formarse el carbón mineral, ¿sí? Así en gran escala. claro. Entonces eso, la aparición de estos honguitos que vemos en la madera, vemos creciendo como repisas y que en realidad están invadiendo todo el tronco por dentro. Cuando aparecieron estos hongos, cambió la historia del mundo, dejó de formarse todo ese carbón y la madera se empezó a pudrir. Y se empezó a pudrir y sirvió para que se la coman los otros bichos, para que se mineralice y recicle todo ese nutriente en la... A pesar de que cumple muchos... ¿Se me cortó? ¿Se Sí, cortó sí, ahí? ya estoy. El rol más importante tiene que ver con esto, con poder degradar todo, todo lo que existe en la naturaleza y mucho de lo que ha agregado el ser humano, ¿sí? Entonces, reciclar, por ejemplo, la madera justamente la inventaron las plantas como una forma de resistir, una estructura que resiste. La madera no está hecha para degradarse fácil. Claro. Y los hombres inventaron la manera de destruirla, inventaron las enzimas capaces de degradar la lignina. La lignina es una cosa espantosa de destruir. Y los hongos la pueden destruir, con esas enzimas pueden destruir un... Justamente eso es una de las cosas que investigamos. Yo trabajo en el INVIVE, en CONICET, hice mi doctorado en la UBA, de vuelta. Te escucho, si querés sigo hablando. Ay, para, Entonces te decía esto. se está cortando, no sé si por algo mío o por algo tuyo, pero me voy a pasar a la red de datos a ver si. Espérate, perdón. Acá anda bien porque estoy en la computadora Hola. y me anda... Hola. Ahí Hola, estamos. ¿me ves? Sí, ahora Estamos. te veo. Ahí está. Perdón. Claro, vos justo empezaste contando que tu doctorado lo hiciste en base a las aplicaciones de degradación de qué compuestos, ponele. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un compuesto muy interesante que es un colorante industrial. Usamos mucho los colorantes industriales, primero porque son grandes contaminantes. Re. Segundo, porque los vemos, porque tienen color. Entonces, si yo lo pongo en un sistema, cuando desaparece me doy cuenta. Tercero, por otra cosa, químicamente se parecen mucho a la lignina de la madera. Ajá. Son estas fenólicas que le dicen en química. Y lo copado de esto es que yo veo una relación que marcar y que, bueno, los árboles inventaron la lignina, inventaron, estamos hablando en Sí, términos, todas las ¿sí? comillas que hay. Todas. Todas las comillas juntas. Eh, la lignina aparece y le confiere a los árboles la propiedad de darle dureza a la madera, de darle resistencia, pero sobre todo de darle esta resistencia a la degradación. Si una madera no tiene lignina, se pudre enseguida. Claro. Entonces, ¿qué pasó en la industria humana? La industria tintorera, por ejemplo, la tintorería, cuando empezó a desarrollar colorantes, empezaron con colorantes naturales y empezaron a modificarlos químicamente para que no se degraden. Querían colorantes que se pegaran al algodón y que no se degraden. ¿Y qué lograron? Lograron inventar algo muy parecido a la lignina. Entonces estamos imitando a la naturaleza en decir, vamos a hacer una cosa difícil de degradar para que no se destiña la ropa, para que no se descolore. ¿Sí? Y lo que lograron es parecido a la lignina, o sea, inventamos lo mismo que habían inventado los árboles hace millones de años. Lo bueno, lo malo de esto es que inventamos un contaminante espantoso, porque la industria
tintorera libera todo ese veneno. Para que se tiña un jean tienen que tirar un montón de colorante al río o al mar, a donde estén largando el agua, el efluente. Lo bueno está en que ya teníamos esos hongos que son capaces de degradarlos, porque sabían degradar la lignina. Claro. Entonces, muy copado poder usar todas las enzimas que producen estos hongos para degradar, por ejemplo, los colorantes industriales. Y eso es lo que hice yo en mi doctorado, y hay mucha otra gente que está estudiando eso, por ejemplo, bueno, en el laboratorio de micología experimental de la UBA, que se dedica fundamentalmente a esto. Ujú. ¿Y vos ahora seguís en esa línea o empezaste ahora que estás investigando? Bueno, yo soy un poco loco con las líneas de investigación y me dedico a muchas cosas, pero uno nunca abandona del todo una línea porque siempre hay que seguir publicando cosas y terminar ensayos muy viejos. Cuando terminé el doctorado me di cuenta que estaba acostumbrado a trabajar con hongos en laboratorio, con cultivos de hongos, que es como un cultivo de células. Yo lo veo en una caja de Petri, que es donde los biólogos cultivan las células. Cultivaba el micelio, que le decimos que es el cuerpo del hongo, pero nunca veía la fructificación. Entonces, aprendía mucho del funcionamiento, pero poco de la forma y de la diversidad. Entonces, cuando terminé el doctorado, me fui a la Patagonia a estudiar la diversidad de los hongos de los bosques andino-patagónicos. Y ahí también aprendí un montón sobre toda esa diversidad y trabajé con gente de todo el mundo, y estuvo muy bueno porque ahí aprendí sobre el valor de la diversidad, el valor de las colecciones científicas, ¿sí? ¿Por qué tenemos que colectarlos para poder describir las especies, documentarlas, reconocerlas, sacar ADN? Y entonces ahí me parece que sumé una cosa que me gustó mucho, que es aprender todo esto de la evolución, la diversidad. Y hoy en Claro. día sigo trabajando en el tema, pero integrando las dos cosas en todo lo que es la provisión de inóculo de hongos comestibles para los productores locales. Ahora estamos con un proyecto que recién empieza ahora sobre cómo funcionan los hongos del desierto, un proyecto que recién acaba de ser financiado por el Ministerio. Ujú. Estamos pensando un montón de cosas, así que tengo varias líneas de trabajo. Soy medio Bueno, descontrolado para eso. y desde Hongos de Argentina están, tienen encaran más como desde un punto de vista educativo, ¿o no? Claro, Esto. exacto. La idea original de Hongos de Argentina, que fue de Gonzalo Romano y de Manuel Gracia, a pesar de que ahora somos muchas personas, ¿sí? Están, aparte de Emma, Gonza y yo, que me invitaron, ellos me invitaron un par de años después de empezar, y ahí me sumé, pero ahora tenemos a Leo, a Sabri, a Leti, a Renato, a Clara, somos muchos, y la idea de Hongos de Argentina es, por un lado, lo que tiene que ver con la educación, pero no la educación desde un modelo de enseñanza clásica, porque no nos queremos poner en un lugar de enseñar, sino de aprender también. Y entonces la idea es recibir de manera medio egoísta más de lo que damos y aprender mucho, compartirlo y aprender todos. Sí, sí. Entonces, proyectos, por ejemplo, en la provincia de Misiones, donde aprendemos la forma en que la gente del lugar, que muchos son colonos que vinieron de otros países, familias eh, típicas de allá, que tienen formas de cultivar y de colectar los hongos y de utilizarlos, y entonces aprendemos eso y vemos cómo se puede aplicar a la legislación argentina, cómo se puede hacer para que eso se comercialice y se comercialice de manera que no sea solo a nivel artesanal, sino que puedan vivir de eso. Ese Claro. es un proyecto. Después, obviamente, los proyectos que tienen que ver con dar cursos, con el café micológico, que es donde hacemos todo el reconocimiento online, donde intentamos discutir con las cosas que la gente postea en Facebook, vamos discutiendo qué nos parece que es, y hay veces que la gente tiene ideas mejores que las nuestras, a veces nosotros sabemos dónde ir a buscar la información. Entonces, Hongos de Argentina es como una cosa muy grande que recién desde el año pasado logró transformarse en fundación, y trabajamos con gente de muchos lados. Trabajamos mucho con la Fundación Fungi de Chile, que es un poco nuestro modelo a seguir porque son maravillosos, de la mano de
de Juliana Furchi, que creó todo eso tan increíble. Y bueno, estamos trabajando con gente de Paraguay, con gente de Uruguay, estamos haciendo con hongos en Uruguay, estamos haciendo un libro que estamos terminando, que ya está por salir, creo que está entrando a la imprenta, que se llama de los hongos, donde ahí contamos todas ¿Tito? libros, crónicas del reino de los hongos. Y ahí Hermoso. contamos todas historias que tienen que ver con la aplicación, con la historia del uso por parte de los humanos, con las cuestiones legales, con investigaciones policíacas que usan a los hongos para descubrir crímenes, un montón de cosas, y bueno, eso está por salir. Eso lo hacemos con Alejandro Sequeira de Uruguay. Así que bueno, son un montón de cosas que estamos intentando hacer con Hongos de Argentina y por supuesto con toda la gente que nos sigue. Claro. Bueno, justo estabas hablando de los métodos de producción de los colonos en Misiones, y después hablaste de esta organización que está en Chile. Y otra cosa que venía pensando hace unos días es nuestro vínculo como sociedad con el mundo de los hongos. No sé, bueno, yo soy de Buenos Aires y siento que los hongos siempre son como algo distante que está, y lo más cercano es el que compraste en la bandejita o el que te apareció en la mandarina que dejaste fuera de la heladera. Y tengo el recuerdo de mis abuelos, que eran italianos, que ellos salían al bosque a recolectar hongos y bueno, siempre, obvio que en los bosques las culturas o los pueblos o las personas asociadas a los bosques van a tener un vínculo más cercano, pero me venía preguntando qué pasaba con una tradición como que va más allá de nosotros, que quizás muchos vinimos de un barco, como con los pueblos originarios de esta zona, si tenían como, si se sabe o si sabés vos, si tenían algún tipo no sé, cuál era el vínculo con los hongos de los pueblos originarios de esta zona. Tenemos información sobre todo de los bosques, en primer lugar porque es donde quedaron las culturas. En la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Córdoba, las culturas originarias fueron destruidas casi por completo. Entonces no sabemos mucho lo que hacían. No es una zona especialmente prolífica en especies de hongos utilizables, pero tanto en zonas como podemos decir en los bosques andino-patagónicos o en las selvas misioneras, como continuación de todo el dominio amazónico, hay muchos usos que se le dieron a los hongos, más allá de hablar de la fermentación que utiliza levaduras que son hongos, hablando de los hongos grandotes, sabemos de hongos que se han utilizado para teñir cosas, hongos que se han utilizado como medicinales, que los han utilizado los huichis, por ejemplo, para cicatrizar heridas. Después tenemos el Yao Yao, que le llamó mucho la atención. No sé si todos lo conocen. El Yao Yao es un hongo parásito que sale, cuya fructificación sale sobre algunos árboles en la Patagonia, ¿sí? Algunos árboles del género Nothofagus, que son los grandes formadores de bosques de la Patagonia, y, y salen como bolitas en los árboles amarillas que son muy lindas, y ellos lo recolectaban como un fruto del árbol y le llamaban, no sé cómo le... Nosotros le decimos pan del indio porque lo usaban para producir un montón de comidas. Si bien hay un montón de usos de los que yo no sé o de los que a veces no se sabe, se está buscando información, se está hablando con un montón de gente perteneciente a todas estas culturas milenarias que tenemos y estamos aprendiendo un montón de para qué los usaban. Uh-huh. Mira, te están preguntando algo que me parece que vas a saber la respuesta vos, que es ¿a quién podrían enviarle fotos para saber si los hongos son comestibles? Bueno, ahí les está respondiendo Sabri Tajani desde Hongos de Argentina. Justo. En el Facebook de Hongos de Argentina tenemos un grupo de Facebook que se llama Café Micológico y ahí la gente postea todo y lo intentamos reconocer, lo discutimos más que nada porque justamente las identificaciones, a veces se puede identificar por foto y a veces no, pero no queremos dar el mensaje, uno dice, mira, esto es tal cosa, y la persona se queda con la imagen y dice, ah, lo encontré de vuelta, me lo como. Y a veces no es lo mismo.
No es fácil. Entonces, por un lado, dar la precaución. Y en este sentido, lo más importante que tenemos para decir es que no hay una manera, y esto responde a otra pregunta que aparecía, no hay una manera de reconocer, de distinguir si un hongo es venenoso o no. Si no lo Claro, conocemos, no podemos saber. No es que si tiene tal manchita es venenoso, si tiene tal cosa es venenoso. Hay que saber la especie, ¿sí? El veneno no se ve y hay que saber la especie. Si se lo come una babosa, no significa que no sea venenoso. La babosa tiene otro sistema claro, digestivo, entonces no nos dice nada. Y todas estas pruebas que aparecen, como decir, lo voy a hervir con un ajo, o con una moneda, o un anillo de plata, estas son mitos, ¿sí? No tienen claro, nada que ver con la realidad y nos podemos envenenar igual. Entonces, si no sabemos la especie, no podemos comer el hongo. claro. Sí, es re importante de tus abuelos inmigrantes, que bueno, los inmigrantes le dieron forma a nuestra cultura y ellos sabían mucho de lo que pasaba con los hongos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué se perdió todo esto? Todo lo que sabían nuestros abuelos. Y bueno, en parte vinieron a meterse en una ciudad enorme, los mismos hongos. Sí, Aunque en un bosque, los hongos no son los mismos. claro, Entonces sabían los hongos que estaban en su lugar. Y cuando vamos a otro lugar, no nos sirve mucho ese conocimiento. Tenemos que adaptarlo mucho, hay que seguir aprendiendo. Y no totalmente. tenían hongos en la ciudad. Entonces, mucho de eso se perdió. Acá vale la pena reflexionar un poquito sobre lo que pasa con la identificación. Muchas veces la gente nos dice, lo identifiqué con esta guía y nos muestra la guía de hongos de Asturias o de Galicia. Los españoles son frenéticos produciendo guías de hongos, tienen guías preciosas, bellísimas, como los alemanes, pero son para España. No nos Claro, sirven muchas veces. No son lo mismo, se parecen los hongos, pero no son lo mismo. Entonces tenemos que tener mucha precaución con eso. Eso hay que saberlo. Los seres vivos no están distribuidos en el planeta homogéneamente. claro. Es como si yo salgo y pretendo encontrar un oso panda o un oso polar, no lo voy a encontrar porque no están desparramados por todo el mundo. Bueno, y Entonces, imagino que debe ser mucha más la biodiversidad, o sea, la cantidad de especies de hongos en comparación con la cantidad de, bueno, de osos, ¿no? Bueno, de animales, para poner como un reino, bueno, justo de animales, y nos ponemos a poner en insectos y ahí ya explota la vuelta, pero, claro, los no sé. insectos justamente han sido el grupo ese paradigma de la diversidad porque tienen esa bruta cantidad de especies, y en los hongos no hay tantas especies descritas. Si pensamos de haber 300.000 por ahí, una cuestión así, pero sabemos que hay un sesgo porque la mayoría de los hongos no se ven a simple Claro, vista. Hay hongos que, sabemos que los estimados más modernos tienen que ver con 5 millones de especies. Es un reino hiperdiverso. Hay muchos hongos que ni siquiera se descubrieron a nivel microbiológico, ni siquiera sabemos que existen sus tejidos, solo sabemos que hay una secuencia de ADN que apareció al procesar el charco, pero no sabemos cómo se llama, cómo es, ni lo vemos al microscopio. claro. Eso, Ahí está todo, ahí de vuelta como que se abre como esa puerta de misterio, como no solo que el misterio es algo de otrora, el misterio es algo de ahora, que tenemos un montón de herramientas, un montón de cosas y claro, es como vos imaginate que aparece, viste que el ADN que se usa para todo esto de detectar de sospechosos de crímenes, cosas así, nos aparece en la escena de crimen ADN de alguien que no existe, que no está registrado y buscamos el ADN de todos los sospechosos, lo comparamos y no está. Y con los hongos pasa esto. Entonces hay algo que por ejemplo, pasó en el Congreso hace 2 años, el Congreso Mundial de Micología en Puerto Rico, y hubo una discusión gigante, porque hay gente que dice, vamos a ponerle un nombre cuando lo detectamos, aunque no lo podamos ver, ¿sí? claro, Pero el sistema clásico que tenemos es
yo tengo que agarrar la fructificación de ese hongo o un cultivo de ese hongo, guardarlo en un museo o en un fungario, y ese va a ser el tipo que define la especie. Entonces, ¿cómo Claro, vamos a hacer con las especies estas que no podemos ver? Bueno, se armó un lío bárbaro y hubo una discusión gigante en ese congreso que resultó en un montón de publicaciones y todavía no se pudo resolver. Todavía no sabemos si ponerles nombre o no. El tema es que muchos no queremos ponerles nombre porque un pedacito de ADN nos parece que no es suficiente, pero nos estamos perdiendo millones de especies que no podemos claro, clasificar. Y eso es claro. parte de todo esto. Y ¿sabes qué me quedaba pensando con esto que decías? Como que ni siquiera como se encontró tejido de micelio y ni nada. Es como, eso como a nivel, vuelvo como a lo que en un momento me pareció un bodrio, pero que ahora me gustaría saber, como a nivel del ciclo de vida, como que pueden haber ciclos de vida de hongos que sean mucho más largos y digo, como para que quizás no llegue el punto de llegar ni a encontrarse un pedazo de tejido o una fructificación o ¿cómo es eso? Pues, ¿cuál sería la hipótesis detrás de que no, de que están pero que no se ven? Como, ¿por qué son tan a nuestra vista? Las ideas que tenemos, obviamente, mucho no lo sabemos, pero en particular los hongos tienen estos ciclos de vida que decíamos que era tan envolante aprender en botánica. Estos ciclos de vida hacen que el hongo haga una cosa cuando está en una planta, otra cosa muy distinta cuando está en otra planta, y cuando pasa a otra planta hace otra cosa. Esas son las rollas, por ejemplo. Entonces, cuesta mucho relacionarlos, que son la misma especie. Por otra parte, hay hongos que se reproducen sexualmente y asexualmente, pero no al mismo tiempo, y se clasificaron como especies distintas. Entonces, eso es otra cosa que hizo muy complicadas las clasificaciones, porque cosas que habíamos descrito como un hongo asexual y un hongo sexual, al final resultaron ser lo mismo. Claro, Hay hongos que jamás han producido su forma sexual. Hay hongos que nunca producían nada. Había un hongo que se sigue llamando Rhizoctonia, eh, que se le decía micelio estéril y que no había cómo clasificarlo. Eran hifas que tenían, se ramificaban en ángulo recto, mataban un montón de cultivos. Eh, bueno, hasta que no se descubrió todo lo del ADN y se pudo relacionar y se supo que sí, que existe su forma reproductiva que se llama Horus, era imposible decir nada sobre ese hongo. Sabíamos que mataba cosas y que tenía hifas en ángulo recto. Entonces estos ciclos de vida tan raros, fíjate que son mucho más interesantes de aprender en este contexto. sí, tío. Cuando uno sabe todo este problema, cuando se enfrentó en la naturaleza con algo que uno intentó aislar y crece en medio de cultivo pero no produce ninguna estructura, ahí es donde aparece lo interesante del ciclo de vida. Entonces yo ya sé que, aunque no esté produciendo su cuerpo fructífero, o su esporoma, como es correcto decirle, porque no son plantas, hay pistas que me puede dar, ¿sí? Hay pistas en las células. Un hongo del grupo de los ascomicetes tiene algunas estructuras celulares, que no importa, se llaman cuerpos de Voronin, que nos pueden indicar cosas. Ujú. Y así con todo, me parece que es mucho más interesante aprender las estructuras y los ciclos de vida cuando nos planteamos los misterios y los problemas primero. Y Claro, no y que nos den una pila de hojas para aprender de dibujitos y que uno termine haciéndose unas reglas mnemotécnicas horribles con el nombre de la tía, la inicial. nada de hongos, no sé nada, lo que sé es como de, no sé, de ahora, o sea, de tratar de ir como asomándome. Bueno, nosotros trabajamos mucho con niños y entonces al final yo creo que me empecé a enamorar de los hongos trabajando con ellos, como junto con la curiosidad de ellos, de encontrar quizás como cuando salimos a hacer alguna búsqueda de biodiversidad y esas cosas de encontrar en el campo algún hongo o bueno, algún líquen y empezar como a preguntarnos, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Qué puede ser? Y empezar como a desentrañarlo desde un lugar más de, no sé, de explorador, de la curiosidad. Y ahí, bueno, sí, se empieza a abrir todo lo otro, como totalmente, es por ahí. Acá está haciendo un relato un muchacho, Leiter,
hermoso que cuenta que es nativo de los Aguajún o Aguachún, no sé cómo se dirá, de la Amazonía, entre el oriente de Perú y Ecuador, y el reconocimiento de hongos se lo enseñan los abuelos y los padres, y se mantiene en la enseñanza que se transmite. Y cuenta que Sí, toda la comunidad, cuando termina una lluvia muy fuerte, va al bosque en la mañana, y en especial en luna llena, pero es inexplicable, indescriptible el sabor con respecto a la luna. ¡Qué loco! Bellísimo. eso. Increíble todo lo que aprendemos, que lo estamos aprendiendo ahora porque se despreciaron tanto las culturas originarias de América que perdemos un montón de conocimiento, pero mucha gente todavía lo tiene, ¿sí? Como nos- Totalmente. y, y hay pero hay cosas re misteriosas. Por ejemplo, hay un honguito que usaron mucho los Yanomamis y otras culturas. Yo no sé mucho de la etnografía de, de todas. Soy biólogo, no pude aprender mucho de toda esta antropología, pero ellos han usado, por ejemplo, los filamentos que son en realidad, se llaman telepodios de un hongo que se llama Marasmius. Ahora cambió un poquito de nombre, pero no importa. A estos hongos los han utilizado las aves, los boyeros, para construir sus nidos colgantes Ajá. y los han metido en todas la cestería, en todas las canastitas trenzadas que hacían los sombreros, un montón de cosas re lindas y muy útiles y muy resistentes. Y vos sabés que el año pasado de Manaos estuvimos hablando con toda esta gente y aprendimos un montón. Y sabés que cuando nos contaron que cuando vendían las artesanías, mucha gente no las quería comprar porque les decía, no, esto, además de la fibra vegetal, tiene plástico metido, tiene como hilo de tanza. Y en realidad, estos eran los hongos, los de los hongos, que son negros y son brillantes, hermosísimos, y son decorativos, pero a su vez tienen mucha resistencia, y lo vienen usando desde hace un montón. A su vez, bueno, todos estos comestibles que nos cuesta hasta diferenciar porque son muy parecidos y que ellos saben cuándo juntarlo, cómo prepararlo. Así que bueno, estamos justamente desde Hongos de Argentina, bueno, tenemos a Emanuel Grassi, que es de Hongos de Argentina, y él dirige un instituto en Misiones donde principalmente los hongos, el INMIBio, y se estudian otras cosas relacionadas, sobre todo estudian la biodiversidad, pero desde ahí se intenta interactuar mucho con las culturas, en particular en Misiones hay muchos colonos, ¿sí? Que han venido de Ucrania, han venido de Japón, y que han aprendido, porque no son inmigrantes recientes, hace mucho que están, y han aprendido a usar un montón de esas cosas y a cultivarlas, y nos han transmitido mucha información, así que desde ese lado estamos aprendiendo mucho. Dentro de este paradigma de no enseñar, sino aprender. Cuando uno aprende, uno tiene que pensar nada más que en aprender, y cuando uno aprende, termina enseñando, Sí, total. porque terminamos organizando las charlas, los congresos estos, los workshops, y nos juntamos todos y aprendemos todos. Entonces, me parece que desde este paradigma es como funciona todo lo que responde a lo que nos estaban contando acá el amigo respecto a su cultura. Por eso está tan bueno que participen y que se acerquen y que nos cuenten y que nos enseñen todo eso, porque es lo que necesitamos aprender. Requete. Hermoso, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí, eh, realmente como que hay veces que, bueno, por eso nosotros también creemos que trabajar desde el descubrir y el que también las preguntas que le van surgiendo a cada persona, ¿no? Porque al final el aprendizaje se da como a partir de las preguntas muchas veces. Y realmente como que ahí es cuando también nosotros nos damos cuenta que es muchísimo más rico eh, darle lugar a la curiosidad y al descubrimiento de otro y al final es cierto que hay un egoísmo ahí en decir, bueno chicos, vamos a la naturaleza y yo voy a aprender un montón más de ustedes que lo que ustedes van a aprender de mí, porque al final, bueno, nosotros siempre les decimos a los chicos que nosotros siempre tenemos 3 objetivos en nuestros viajes, que uno de ellos es aprender, pero que no van a aprender de nosotros, que nosotros estamos ahí como meros acompañantes, y eso es lo más lindo, la verdad.
Este, pero bueno, la verdad que Y ustedes, tengo esta pregunta, pero por algo también egoísta. ¿Ustedes tienen como, organizan salidas de campo, por ejemplo, o cuestiones así más como de exploración, de descubrir los hongos? Uy, ahí se me está cortando. Ah, sí, te escuché toda la pregunta. Nosotros somos fundación desde el año pasado y para organizar todas estas cosas muchas veces hay que ser muy responsable, sobre todo porque trabajamos, nosotros tenemos, o sea, yo trabajo para CONICET, para un instituto de CONICET en Córdoba, el INVIV. Entonces, tenemos cierta responsabilidad. Hongos de Argentina es un producto de nuestro trabajo y tenemos una responsabilidad de que a nadie le pase nada, Claro, información confiable. Y bueno, uno para hacer salidas y todo eso tiene que pensar en a investigar qué pasa en la zona, si hay algún riesgo, seguros y todo eso. Y recién somos fundación desde el año pasado y estrenamos la fundación. eh, Hacemos muchos cursos, pero el que salió lindo de campo, el primero que estrenó la fundación como toda junta, es uno que hicimos que se llamó Expedición Micológica, que lo hicimos en Misiones y fue como una inmersión en la selva y aprendimos un montón, encontramos un montón de cosas interesantes, llevamos nuestros microscopios, trabajamos cerca de Oberá, en el CIAR, que es el Centro de Investigaciones Antonia Ramos, que son amigos también, y bueno, ahí fue como el estreno de la fundación formal con los cursos. Pero después se vino todo este lío de la pandemia, vamos a sí. hacer muchas cosas. Entonces estamos metiéndole a esto que estamos haciendo, por ejemplo, con la invitación de ustedes, para seguir un poco online con todo esto que nos gusta. Sí, sí, las conversaciones nosotros las empezamos así, como también diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Encerrados todos en nuestras casas. Y, y bueno, y al final de cuentas lo que hay que hacer es activar la red y empezar como no sé, a eso que nos interesa y que quizás podemos estar en nuestra casa investigándolo en la compu solo, sacarlo y, no sé, por ejemplo, acá me encanta, yo soy mucho, me encantan las preguntas, pero acá eh, está preguntando Eterno Bar, ¿por dónde se empieza a aprender de este universo? Wow, bueno, no sé por dónde se empieza. Yo tampoco. Pero empieza por cualquier lado. Me parece que hay algo que en el aprendizaje está totalmente dejado de lado y es el deseo personal. Está dejado de lado por las currículas escolares y universitarias. Y acá el deseo es un buen indicio de por dónde empezar. Empezar por donde a uno le surgen las preguntas. Si yo recomiendo un libro y uno lo empieza en el capítulo 1, la célula del hongo, el ciclo de vida, es la misma porquería que hay que empezar. Entonces, lo que podemos hacer es ayudar a aprender junto con nosotros, pero no decir por dónde empezar. Obviamente hay que empezar cerca de los hongos, pero se puede empezar en los libros, se puede empezar haciendo cerveza y preguntándose cómo funciona eso. Se puede empezar con los mitos. A mí lo que más me gusta de los hongos es la mitología de la humanidad y me fascina. Y se puede hacer en la casa, los cerrados. Pero la mitología, por ejemplo, o sea, bueno, me imagino que está en todas partes, pero ya que te fascina tanto, quizás nos podés contar algún mito que tengas así cerquita, a mano, no sé. Bueno, vos sabés que justamente lo más loco de todo esto es que no hay mucho. Entonces, a mí me interesan mucho los textos como la Biblia, los textos históricos de las distintas culturas, y, y cuando uno los estudia, en algunas mitologías tenemos cosas en las que sabemos que se utilizaron los hongos. Hay esculturas con forma de hongos que tenían que ver con todos estos ritos de la fertilidad. eh, pero cuando empezamos a buscar en otros textos más occidentales o relacionados, por ejemplo, con el cristianismo, en la Biblia, por ejemplo, no aparecen los hongos. Mirá, La gente piensa que la cerveza tiene un hongo, bueno, no, los hongos
visibles, digo, los que se reconocían como hongos. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿No eran importantes? No, eran extremadamente importantes. Lo que sabemos es que formaban parte de un montón de mitologías de Asia Menor y de Europa relacionadas con los semitas, con los indoeuropeos, y eso lo vemos en un montón de representaciones antiguas. Cuando llegan las religiones judeocristianas, hay toda una represión de eso, y porque pasan a considerarse algo nocturno, Ujú. algo mágico, Claro. algo sexual, Ujú. algo pegajoso, y son todas cosas que tienen un carácter inmundo para los judeocristianos. Claro. Entonces, silencio de dónde no están los hongos es de lo más interesante para empezar a estudiarlos. Hay en algunas catedrales, iglesias, no catedrales, de Francia y de Cataluña, hay grabados del árbol del bien y del mal, donde vemos que tiene forma de hongo. Tiene ramas, pero tiene forma de hongo. Entonces Claro. sabemos que algo raro había. Estos artesanos que tenían órdenes de dibujar el árbol del Edén, estaban metiéndole el hongo porque ellos venían de esas religiones. Claro. Entonces, no solo en qué mitos están, sino en qué mitos no están, nos permite saber mucho. Otra cosa que, por ejemplo, el matrimonio Watson, que fueron unos investigadores muy copados de los hongos, ellos empezaron a descubrir que había pueblos amantes de los hongos y pueblos que odiaban a los hongos. A ver, los odiaban en un sentido artístico, literario, pero por ejemplo, en Inglaterra las tradiciones, a pesar de que Inglaterra tiene muchos micólogos, las tradiciones con los hongos eran todas feas, los nombres son todos despectivos, la palabra relacionada con los hongos se usa para cosas feas y no hay una pasión por los hongos. Y en el resto de Europa hay una locura por comer hongos y las Claro. palabras aparecen en cosas lindas en los cuentos de hadas, y en la literatura inglesa cuando aparecen, hay un libro de Conan Doyle donde dice que la tierra brotaba en pústulas inmundas, y eran los hongos. Y entonces ellos empezaron a estudiar por qué pasaba eso, y cuando estudian el origen de las palabras, se empiezan a dar cuenta de esas relaciones ancestrales de parentesco entre las culturas. Ujú. Pasan todo el mapa, ahí nosotros escribimos una notita que está en Hongos de Argentina, que capaz que los chicos de Hongos de Argentina, si están acá, la pueden pegar acá, se llama Amor y Odio por los Hongos, donde se cuenta eso. Entonces, sin tener mucha información, los Watson, partiendo del lenguaje, pudieron estudiar la raíz mitológica de los hongos en la cultura europea, y eso remontado hasta la India en realidad. Eh, es otra manera de encarar la cosa. Sí, sí, Y totalmente. eso para Sudamérica, para todas nuestras culturas, estudiar todo el lenguaje, las palabras que usaban, que siguen usando, y eso nos va a, eso es lo que tenemos que aprender ahora. Así Ujú. que me parece muy importante. Acá están preguntando por el tema de los hongos psicodélicos. Nosotros tenemos un problema con eso porque en la Argentina la legislación los prohíbe terminantemente y está muy penado por la ley. Entonces nosotros desde Hongos de Argentina, si bien nos interesa mucho todo el uso cultural, el uso que le han dado las culturas, incluso más que como psicodélico, le llamamos enteógeno, le han dado usos rituales para entrar a estados distintos de conciencia, todo eso nos interesa. Algunas de las especies estas existen en la Argentina, algunos Paneolus, algunos Psilocibe, pero nos limitamos al marco institucional que nos convoca, y es que podemos encararlo desde, ahí está el link de la nota que les decía, si quieren verla, es medio larga, pero ahí resumimos un poquito el tema. Pero todo esto de los alucinógenos es un tema difícil de tratar. Nosotros creemos que es por falta de conocimiento, porque podrían utilizarse, tienen mucho potencial medicinal, Claro. eh, y tienen mucho que decirnos sobre las capacidades de la mente humana, Mm. pero estamos muy limitados por todo esto que hay que cambiar, que es el desconocimiento de los gobiernos y de las leyes, que Claro. no nos permiten trabajar en eso.
Sí, tengo una amiga bueno, ella tiene esclerosis múltiple y en una de las, investiga mucho respecto a ese tema, porque bueno, porque es algo que le pasa, y encontró muchos trabajos donde trabajando con pequeñas dosis de psilocibes, todos los síntomas se disminuyen muchísimo y son súper ventajosos y que de alguna forma tiene sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo son como eh, eh, cuestiones a nivel del sistema nervioso, o sea, los efectos a nivel del sistema nervioso, eh, bueno, deben ser bocha, y no sé si, me imagino que se conoce poco también, hasta por eso que decís, ¿no? De, Claro, porque incluso para hacer un proyecto de investigación estaríamos muy limitados por la legislación. claro, Eh, claro, totalmente. Hay muchas cosas sobre esto de las cefaleas en racimo, toda esta gente que tiene estos dolores de cabeza espantosos que se repiten. Al parecer han logrado mejorar mucho los síntomas, mejorar, digo, disminuir los síntomas, y hay estudios sobre depresión, al parecer también se puede mejorar la depresión con esto de las microdosis, y aquí Claro, estoy hablando de algo que yo no conozco mucho, son cosas que leí, pero como obvio. científico tampoco puedo decirles vayan, porque esa es la cura de la depresión, porque yo no lo sé eso. Sí me gustaría que tuviéramos un marco legal que nos permitiera Claro, investigar y que fuera un poco más justo con la sociedad, porque a veces vemos que, como todo lo que pasa, ¿no? Que se llevan a una persona por tener una planta de marihuana o un honguito en la casa, y hay crímenes espantosos que ocurren por el narcotráfico a gran escala, y me parece que esto, desde la ciencia, tenemos que decir y discutir. Eh, Hay sí, una relación que tenemos con la naturaleza que se está prohibiendo, y entendemos por qué, por precaución, por un montón de cosas, pero nos tienen que cuidar de otras cosas que son mucho más peligrosas, ¿sí? obvio. Y de hecho, en relación a esto que decís, es un poco una continuación como de esta raíz judeocristiana donde la idea del hongo es como, bueno, eso, como algo un poco... Pecaminoso. Sí, sí, sí. La idea esta se puede ver por un montón de lados, esto de la degradación, de lo podrido, está todo como penalizado. Cuando no Totalmente. solo, hay una pregunta que nos preguntaba por qué muchos hongos no se pueden cultivar. Y tiene que ver con esto también, porque hablábamos de la degradación y todo esto, que se ve como algo negativo. Para mí es totalmente positivo que alguien se encargue de degradar cosas. Viste que la gente tiene eso de construir. Sí, es la mala fama de como la mala fama de la muerte de alguna forma, como de la Claro, adicción, del, sí, sí, tenés que tener un hijo, un árbol, un no sé qué, un libro y una casa, y en realidad podemos convivir con la naturaleza sin crecer tanto, incluso ayudar a degradar, a destruir, a que todo eso que hizo la humanidad se pueda degradar un poco para que no se siga apilando. Pero volviendo un poquito a esta pregunta que disparaba, que es esto de por qué no se cultivan, los hongos, hay muchos hongos que tienen otro tipo de relaciones con la materia viva, como por ejemplo los hongos micorrízicos. El que llamamos hongo del pino, por ejemplo, son hongos que están íntimamente asociados con las plantas y que necesitan al árbol y el árbol los necesita a ellos. Y hay un claro, intercambio evolutivo que se ha ajustado y que hace que sea una simbiosis intensa de mutualismo y por claro. eso se necesita cultivarlos. Eh, Así que esos hongos son los que se recolectan. Ahí hay un Claro. montón de especies. Bueno, se está por cortar, pero justo estaba viendo que hace un tiempo acá en Argentina empezaron a hacer unas plantaciones de trufas, que también tengo entendido que son hongos que crecen como, bueno, asociados a cierto tipo de árbol. No, no me acuerdo exactamente qué árbol era, pero de alguna forma también como que se puede llegar a tratar de como... eh, Claro, podemos cultivar todo el sistema. Lo interesante de las trufas, el ejemplo es el más copado de todos porque al parecer había un rey en Baviera, Luis segundo, el que hizo ese castillo tan lindo, Neuschwanstein, él era loco por las trufas y le ¡Ay, no! pidió un botánico.
No. Bueno, Sí. en base al hambre de trufas que tenía ese rey, se descubrieron todas las micorrizas. En otra oportunidad se los